cambiamos de tema, aunque vamos a hablar un poquito también de política y de poder. ¿Por qué no? Porque, a ver, el fútbol siempre estuvo relacionado a la política y al poder en la Argentina, más aún en aquellos años donde llegó a conducir la selección argentina César Luis Menotti. Nos referimos a César Luis Menotti, que nos dejó ayer a los 85 años, había nacido el 5 de noviembre de 1938 en esta ciudad y falleció ayer, justamente 5 de mayo de 2024. Lo conocían como el Flaco, 1,93 medía, claro. El hombre del pucho en la boca. No sé cómo hacía, pero siempre estaba con un pucho en la boca. Fumaban, dicen algunos, que hasta dos atados por día. No, no queremos hacer campaña a favor del tabaquismo, pero sí, fumando. Llegar a los 85 años, la verdad, un genio el flaco. Bueno, vamos a hablar sobre algunas anécdotas y un poco sobre Menotti relacionado a la política con el amigo y periodista Daniel Ariar. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto, como siempre, estar contigo y tu audiencia. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Y decía en broma, pero no tan en broma, si fumando todo lo que fumaba el flaco, llegó a los 85 años, no, Bueno, pero a lo mejor lo habrá dejado hace muchos años, ¿no? claro, 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 es verdad. Yo, Sí. yo conozco, yo conozco gente que fumaba muchísimo más que dos atados, pero hace 30 o 30 y pico de años lo ha dejado y posiblemente el pulmón debe haber sufrido, pero bueno, pues sabes que cuando dejas de agredirlo, las afecciones pulmonares se paran, se detienen, aunque quedan encapsuladas, por supuesto, ¿no? Claro, De todas sí, maneras conviene no fumar. conviene no fumar. Antes varios fumaban, Eso es así. Pasarela fumaba en el entretiempo, me comentaban, ¿no? Antes los jugadores fumaban, era otra, no había tanto profesionalismo. Había una cultura del cigarrillo y los que se molestaban por el humo eran sacados de los ambientes. Ahora es al revés. Pero nosotros, qué sé yo te puedo hablar del ambiente nuestro de locutores, periodistas. Se fumaba en las salas de transmisiones, se fumaba mientras transmitíamos partidos o estábamos en los canales de televisión. Y si alguien se quejaba del humo, le decía, bueno, si te molesta, andate. Los médicos fumaban en los sanatorios, Jo, fumábamos todos en los consultorios, el médico y los pacientes. qué bárbaro. Había obstetras que recibían a los bebés fumando sus pipas. Bueno, había una cultura en torno al... Los padres fumábamos en las casas, Claro, sí, sí, estábamos sí. almorzando y fumábamos, teníamos un cenicero en la mesa mientras almorzábamos. Qué A bárbaro. nadie se le ocurría que eso hacía mal, ¿no? Hasta que, bueno, por suerte la cultura fue cambiando y hoy es raro ver que en una casa se fume o en un lugar cerrado se fume. Más allá de que hay leyes que lo prohíben ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Pero antes estaba todo permitido, se fumaba en los taxis, en los aviones, en los colectivos, bueno, en todos lados se fumaba. Sí, sí. Creo que, César Luis Menotti, Daniel, ¿quién era? ¿Era un tipo relacionado al poder, un tipo relacionado a la política? Él había empezado bueno, militando en la Federación Juvenil Comunista, muchos no recuerdan, pero sí, sí, él siempre fue muy interesado por la política. Siempre tuvo un pensamiento político desde jóvenes. Yo he podido charlar con gente que lo conoce de muy jovencito y siempre se dijo eso, porque además era un muchacho muy inteligente, muy buen lector, buen observador de la realidad, y siempre se inclinó a la política desde su más tierna infancia, ¿no? Además, tengo entendido que fue criado en un ambiente de la política, no solamente por su familia directa, sino por algunos vecinos, donde había unidades básicas que funcionaban, así que eso lo mamó de chico. Y luego, bueno, de grande, rápidamente lo dio a conocer y todos nos enteramos de sus inclinaciones políticas, pero además era un hábil empresario, ¿no? ujú, Además de haber sido un hábil jugador de fútbol, con mucha potencia en su patada, se hizo famoso rápidamente por eso. Y después le cambió la cara al fútbol en el año 78, siendo técnico de la selección. No ¿cómo porque llega? salió campeón del mundo, sino todo el Sí. trabajo previo que hizo con las selecciones, Ujú, con la selección de jugadores para la selección, valga la redundancia, ¿no? ujú. Con el hecho de seleccionar y elegir jugadores, tener varias selecciones funcionando. Un tipo que revolucionó el fútbol, lo modernizó al fútbol, le dio otro contenido y bueno, después tuvo la suerte de haber sido elegido técnico del plantel. Ujú, Había una disputa con Grigol, ujú. estaban quienes se inclinaban por Grigol y quienes se inclinaban por Menotti.
Llega con el aval de Lorenzo Miguel. ¿En algún momento se dijo eso a la selección, Menotti? Bueno, no, él llega con el aval de este hombre que era de la UON, dirigente de la UON también, Paulino Niembro. cercano, Paulino Niembro, que era quien manejaba la AFA. Claro. Ujú. No del sindicato de Lorenzo Miguel, sino de la gente que manejaba AFA, que era gente de la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? Claro. Y Niembro fue el que le dio el ok, y creo que en la reunión definitiva se pidió, en esa disyuntiva que era Gribolo él, se pidieron él era técnico de Huracán y Gribolo era de Rosario Central, ¿no? Tengo entendido que quedó como una anécdota futbolística, no sé si confirmado o no, hagamos la salvedad, que Niembro pidió las últimas estadísticas entre Huracán y Central, y fue una época que Huracán le ganaba hasta en el túnel a Central, así que bueno, quedó Menotti, ¿no? Y después hubo comentarios de su acercamiento cuando ya vino, cuando se termina la fase democrática, que comienza el golpe, él es ratificado como técnico, y en algún momento se dijo que eso tenía que ver con los acuerdos que tenía el gobierno de Videla con Rusia. Claro, eso es poco, o sea, Eh, si uno lo piensa linealmente, es poco entendible, ¿no? ¿Por qué? Porque después sabemos que el poder es gris siempre, no es blanco-negro. Pero alguien comunista de izquierda, si uno quiere, conduciendo la selección de un gobierno militar, que no era la dictadura de Lanús, pero, era una dictadura mucho más feroz, mucho más dura. sí, pero era prosoviética, Claro, sí, tenía acuerdos proso, económicos con la URSS. prosoviética. La Unión Soviética tuvo mucho que ver con el gobierno de Videla y en esos años con la Argentina, ¿no? Ujú. No solamente en los negocios, sino también en la cultura. Dicen, en aquel entonces se comentaba que eso había tenido que ver con la continuidad de Menotti, de los triunfos de las elecciones de Moscú sobre la nieve. Bueno, son todas cuestiones que se comentaron, pero más allá de este anecdotario, muchas veces no confirmado, hagamos la salvedad, ¿no? Ujú. Pero Menotti era un personaje que despertaba la novela. Él ayudaba a que alrededor de él se hiciera una novela, hasta cuando fue ayudante del Gitano Juárez en News All Boys, que eran gente de Central y manejaban técnicamente a News, asociados a algunos periodistas muy destacados y famosos de la época. Siempre fue un muchacho en búsqueda del poder, donde estuviera, ¿no? Ujú. Con un gran sentido de la política. Por eso en un momento es elegido como candidato por Menem, es elegido como posible candidato a gobernador de Santa Fe, cuando también es elegido Reutemann. Después por algunas circunstancias. Esto que vos estás diciendo, yo lo sé porque me lo contaste vos, pero la mayor parte de la política no lo sabe. Comentá bien cómo fue esta situación. ¿Cuándo piensan en Menotti como candidato a gobernador por el peronismo? Estamos hablando de Santa Fe. Menem descubre que para ganar las elecciones, porque antes era todo de la política, todo surgía de los partidos políticos, ¿no? Todo era internas partidarias. Menem descubre que para ganar elecciones necesitaba gente famosa. Eso lo acercaba al voto popular y además le ahorraba mucho dinero de la campaña. Por lo tanto, se lanzan a hacer encuestas sobre niveles de conocimiento y surge Palito Ortega en Tucumán. Ujú. Y acá en Santa Fe las dos personas de mayor nivel de conocimiento a nivel popular eran Reutemann y Menotti. A Menotti un sector del peronismo lo apoyaba, se lo llevan eran del menemismo en aquel entonces, se lo llevan a Menem, se reúne Menotti con Menem y se lanza, le interesa, porque a él le interesó siempre la política. Ujú. Y esta anécdota que te voy a contar la conozco de propia boca de Menotti porque coincidimos en una cena, invitado por unos amigos, y tuve la suerte de que me tocara justo enfrente, ¿no? Esas mesas largas, él de un lado de la mesa y yo del otro, tipo muy agradable, lleno de anécdotas, de una conversación muy amena, muy simpática. Estuvimos, era inacabable la noche, ¿no? Lamentablemente se tuvo que terminar. Y en un momento de tanto hablar de fútbol, del mundo entero y de las empresas, yo me atreví a hacerle una pregunta que de tiempo largo la tenía. Le dije, César, ¿le puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con el fútbol? Sí, cómo no. Entonces le dije, ¿por qué se bajó de la candidatura a gobernador cuando se le ofreció Menem? Dice, porque me llevaron a reunirme con varios empresarios.
y me reuní con un importante empresario que tiene su empresa en Villa Gobernador Galvez, y eran tantos los pedidos que me pareció imposible. Tomé, me subí al avión, me fui a ver a Menem, le dije, escuchame, si yo tengo que hacer todo esto, no voy a poder ser gobernador, así que no te agradezco, pero no voy a ser candidato. Y ¿Cuál ahí era? es donde Claro, y ahí es donde se confirma lo de lo de Reutemann, Reutemann. ¿no? ¿Cuál era el sector del justicialismo que lo bancaba o que fogoneaba, si uno quiere, la candidatura de Menotti? Gente muy cercana al sindicalismo, yo no me acuerdo bien los nombres y apellidos ahora, ¿no? De Ujú. los muchachos, pero era gente del sindicalismo menemista, de acá te diría más de Rosario. El Buscapié ¿No? Cardoso, me decían, un tal Buscapié Cardoso, puede ser que estaba. Puede haber sido Rubén Cardoso, que era un dirigente de Mata, pero él era de Santa Fe. Ujú. Puede haber sido luego, porque vos sabés cómo son estas cosas. Primero alguien lo empuja y después el sector más grande lo va, Claro. lo va adquiriendo y va comprando los derechos de autor, ¿no? Sí, sí, Pero Buscapié era lo que le era un apodo para aquellos que no están al tanto. sí, 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 era Rubén Cardoso, un importante dirigente del Mata de Santa Fe, uno de los 12 apóstoles de Menem. Creo que fue, además de diputado nacional mucho tiempo, creo que también fue embajador en el Paraguay Mm, del peronismo, ¿no? sí, 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 Bueno, sí. pero surge de un grupo de sindicatos de aquí, de Rosario. Pero Mm, era un personaje, Menotti era un tipo rico en anécdotas, en conocimiento, en relaciones. Es el que motivó de otra forma al fútbol, que habló de cómo había que jugar, de cómo había que moverse en la cancha, de cómo había que tratar a los jugadores. Era un tipo que tenía definiciones hasta de la pelota, ¿no? Una Lo, lo, cosa muy lo, lo, interesante lo, lo- hablar con él, escucharlo. ¿Lo ves tan así como quedó para la historia? Menotti, alguien fanático del buen juego, y Bilardo, un tipo que no le importa nada, que vale todo con tal de ganar. ¿Eran así? ¿O lo ves así? Bueno, fue la discusión en su momento, ¿no? Los menotistas y los bilardistas. Menotti, que no es que despreciaba el ganar el partido, pero sí le gustaba que sus equipos jugaran bien. Claro. Y Bilardo, que se inclinaba más por los resultados, ¿no? No importan los medios, sino el resultado, era resultadista. Tanto que Maquiavélico. ahora queda así, cuando vos te encontrás con alguien resultadista, vos decís, es un bilardista, Es un ¿eh? bilardista, Hoy, claro. Sí, hoy sí, sí. mismo. Sí, Pero sí, bueno, sí. se ha ido un tipo que le dio mucho al fútbol y creo que le dio mucho a sus amigos, ¿no? Un tipo, la gente que lo ha tratado, toda habla muy bien de él, con simpatía, con respeto. Un muchacho que supo encontrar un lugar en el mundo, ¿no? Cuando la Argentina no tenía esa resonancia mundial. El fútbol argentino, bueno, más allá de que tenía algunos valores técnicos importantes, pero no tenía una gran injerencia. Y él le consiguió y le dio un lugar importantísimo en el mundo al fútbol argentino. Te agradezco enormemente este contacto, Daniel. No, por favor, Antonio, como siempre, te agradezco y a vos te mando un abrazo, un saludo a los compañeros de esa linda e importante emisora y obviamente a los oyentes. Adiós.